fue el día más importante de mi vida, porque cuando yo entré a ese tanque y los jóvenes que me acompañaban vieron que echamos el tanque a andar y vieron el primer disparo que hice, pusieron locos, se montaron arriba del tanque incluso. Cuando yo hice el segundo disparo, los que estaban afuera, yo no lo estaba mirando adentro, y al hacer el disparo, la reacción lo tiró contra la pared y nos reencontramos en el puente y derrotamos ese día a las Fuerzas Armadas golpistas, que pensando que la presencia del embajador había logrado dispersar nuestra fuerza, vinieron con toda la ira y trajeron 9 tanques que uno lo vio desde allá arriba entrar por el puente. El CEFA. El CEFA. Derrotamos a la fuerza fundamental de la Fuerza Armada cuando el 27 de abril, antes de los yanquis intervenir, Estados Unidos fortaleció su invasión y reunió 48,000 soldados en la capital. Fue la intervención americana militar la que evitó que nosotros consolidáramos una victoria. Don Fafa, bienvenido al Listín Diario para hablar sobre la Revolución de Abril desde su experiencia de esta gesta. Y nos gustaría saber qué usted hacía al momento del estallido de la Revolución ese 24 de abril de 1965. Yo había estado preso en 1960 en el movimiento 14 de junio, que nos torturaron a todos, donde jugaban. ¿Dónde lo hicieron preso? Que mataron decenas de esos, que dio un movimiento contra Trujillo. ¿En la 40 estuvieron presos? En la 40. Y entonces yo era también un pupilo, un hijo político de Minerva y de las Mirabal. Y cuando salimos de ahí, que mataron a las Mirabal, yo era estudiante de Derecho. Y el impacto que me produjo a mí la muerte de las Mirabal fue presentar mi destino. No voy a seguir formándome en la universidad, sino que voy a seguir en la política por estas mujeres. Y en 1965 yo había estado en Cuba 14 meses entrenándome militarmente y estaba aquí, que había venido en diciembre del 64. Y cuando se produjo la información, yo estaba en la casa de un tío mío en la Duarte, en la Caracas 110, y escuché a Peña Gómez anunciando que un grupo de militares se habían rebelado reclamando el retorno del gobierno que el pueblo se había dado, que era Bosch, porque lo habían tumbado. Y eso creó una situación general en todo el país de tensión. Y al otro día la dirección del 14 juntos nos reunimos temprano. Al 14 le habían matado a Manolo y a un grupo de dirigentes en un levantamiento reclamando precisamente el gobierno de Bosch, porque fue el día que lo tumbaron. Y decidimos ahí que frente a esa nueva situación teníamos que prepararnos para una participación militar. Entonces, en ese grupo, yo estaba afuera, no estaba entre los que habían peleado aquí. Yo sugerí que había que poner una dirección militar compartida, porque éramos dos corrientes, los que habían participado con Manolo, los que estábamos fuera, y que debían ser de gente amigos, esa diferencia. Y yo propuse que Juan Miguel, Román y yo éramos los únicos que, siendo parte de cada una de las corrientes, éramos amigos. Y se aceptó que tuvieran una dirección compartida, Juan Miguel, Román y yo. Ahora, en el proceso de la guerra que nos establecimos en la José Gabriel García y pusimos un comando y comenzamos a organizar la participación en todo el país, en un intento de la toma del palacio, Juan Miguel, mi compañero, murió. Y yo quedé solo como dirigente del 14 de junio.
Precisamente le quería preguntar cómo a usted le favoreció esa formación en Cuba, en guerra de guerrillas, para su participación en la guerra y asumir esa posición de liderazgo. En los primeros días de la guerra, Francis Camaño y yo éramos antagonistas, porque él era el jefe de los cascos blancos y yo era el jefe de la propaganda del 14, que era un partido popular. Y en más de una ocasión tuvimos pleito y conflicto. Pero se dio un fenómeno de que el día 27 de abril, a 3 días del levantamiento, el embajador americano no estaba aquí, regresó ese día e invitó a Bosch y a un grupo de políticos, incluyendo al que era el presidente provisional Dickens, que venía a Bosch, que era un diputado, y le dijo: Estados Unidos no puede apoyar este levantamiento de ustedes. El embajador le dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para atenuar las consecuencias de habernos levantado. Y Peña Gómez me dijo que él, cuando le dijeron eso, se arremangó. Peña Gómez no. Peña Gómez se asiló junto a un conjunto de políticos a los que le dijeron eso. Pero cuando le dijeron eso a los militares, Francis Camaño, que estaba en el patio de la embajada, me dijo a mí, yo sentí un sentimiento indescriptible. Me arremangué los brazos y le dije: señor embajador, váyase a la mierda, yo prefiero ir a morir con honor frente al puente que aceptar esta recomendación de Estados Unidos. Y Francis salió para el puente a morir con honor. Yo, que tenía la responsabilidad militar del 14, tenía ya una unidad de 50 jóvenes armados, y nos reencontramos en el puente y derrotamos ese día a las Fuerzas Armadas golpistas, que pensando que la presencia del embajador había logrado dispersar nuestras fuerzas, vinieron con toda la ira y trajeron 9 tanques que uno lo vio desde allá arriba entrar por el puente. El Cefa. El Cefa. Y en la resistencia, Francis y yo nos encontramos y derrotamos ese día al Cefa. Incluso yo regresé a mi comando con un tanque de los que derrotamos nosotros ese día. Y estábamos ahí entonces, al otro día del 27, después de encontrarnos, Francis y yo quedamos de vernos, porque él me dijo: aquí hay un desafío. Hay que tomar la Fortaleza Osama, que era un centro policial, y hay que tomar el cuartel general de la policía. En el cuartel general de la policía se han comunicado conmigo y me han dicho que ellos no nos van a hacer resistencia cuando vayamos. Pero lo de la fortaleza hay que prepararse. Entonces, él y yo quedamos, vamos a vernos mañana para que organicemos 28 la toma de la fortaleza. Y cuando Francis y yo nos encontramos, eran como las 11 de la mañana, escuchamos la información de que el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, había decidido que 500 infantes de marina vinieran al país para proteger la embajada de Estados Unidos ante el desorden que estaba imperando aquí. Y cuando oímos eso, entonces, vamos a responder nosotros, a acelerar. Y eso fue el 28. Y el 29 y 30 preparamos, y yo estuve entonces en la toma de la fortaleza, acompañado de un coronel Lora Fernández que Camaño me mandó y que lo mandó con un tanque. Pero el artillero del tanque era un Cefa que estaba preso. La guardia vino y nos metralló con un avión y nos dispersó. Y el artillero salió huyendo y dejó el tanque vacío. Eso tengo entendido, que al final usted hizo... Y ahí yo le dije: no se preocupen que yo soy artillero. Ninguno de ellos lo sabía porque el viaje a Cuba no era eso usted lo aprendió en Cuba. Pero eso yo lo había formado en Cuba, en el problema militar.
Me enseñaron a manejar un helicóptero y artillero de tanque y a manejar todas las armas. Y entonces, efectivamente, yo estuve al frente del tanque con lo que tomamos la fortaleza. ¿Qué usted recuerda de ese día? ¿Cómo fue todo ese proceso? Oh, que fue el día más importante de mi vida, porque cuando yo entré a ese tanque y los jóvenes que me acompañaban vieron que echamos el tanque a andar y vieron el primer disparo que hice, pusieron locos, se montaron arriba del tanque incluso. Cuando yo hice el segundo disparo, los que estaban afuera, yo no lo estaba mirando adentro, y al hacer el disparo, la reacción lo tiró contra la pared, a Mauri y a otro joven. El hecho cierto es que ante la persistencia de los disparos, los militares levantaron la bandera blanca y ahí se rindieron, porque estaban cercados. Vieron que el tanque le iba a crear un problema y ellos pusieron la rendición. Entonces se planteó un problema: ¿qué hacer con estos prisioneros? ¿Qué hicieron con los prisioneros? Yo tenía un mapita hecho donde estaba la cárcel y mi idea era entrar a la fortaleza y buscar a los asesinos de la Mirabal que estaban detenidos ahí. Y cuando fui estaba abierta la cárcel y se habían ido. Se habían ido. Monte Jarachi había sacado la noche anterior, sabiendo que iban para la fortaleza. Terache, el comando de los hombres rana. De los hombres rana, llamó en la noche anterior y le pidió a los vinculados al asesinato de la Mirabal que lo sacaran, porque nosotros íbamos a tomar la fortaleza y seguro que el 14 los iba a matar. ¿Y por qué usted cree que él hizo eso, esa acción? Bueno, un problema de visión, no quería que le echáramos esto encima, yo eran militares también. Y cuando yo voy a la cárcel, encuentro vacía. Un oficial que estaba retardado me disparó una ráfaga y yo la pude evadir y darle un balazo en el hombro a él y tumbar, decirle: yo no tengo ningún problema contigo. Hice que lo sacaran de ahí y lo mandaran al hospital. Y el hecho es que, como yo tenía un esquema donde estaban las armas, yo entré al sitio donde estaban las armas y yo me metí encima 23 fusiles y le abrí la puerta a todos los compañeros. Y nosotros hicimos ahí la mayor acumulación de armas que hizo el 14 para toda la guerra. Ahí estaba Claudio Camaño, estaban los seguidores de Francis. Y cuando salimos, el problema era qué hacer con estos militares. Y yo tuve que asumir la responsabilidad de llevármelo conmigo, casi 500 militares. ¿Y hacia dónde los llevó? Donde está el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo organicé inmediatamente un cerco sobre el hospital, sobre ese sitio, y organicé que a todos los llevaran allá. Y cuando tenía más de 400 presos dentro, yo tenía un asistente personal que se llamaba Piqui Lora. Piqui Lora. Piqui Lora era una abogada flaquita que había estado en la guerrilla con Manolo y era mi amiga. Y entonces yo la hice mi asistente en esa operación. Y cuando tuvimos a todos los militares en la cárcel, yo fui con ella y le pedí a los responsables: yo quiero hablar con una unidad de lo que son el mando de ustedes. Y vinieron 5 generales. Lo estoy invitando para decirles que nosotros no tenemos ningún problema personal con ustedes, que cualquier cuestión que ustedes necesiten podemos resolvérsela. Esta muchacha que está aquí, yo se la señalé, es mi asistente y yo la voy a dejar como responsable de ustedes, esta mujercita. Pero yo les voy a dar una orden delante de ellos para que ustedes no se equivoquen. Vicky, si te falta el respeto, mátalo, porque la guerra no es un relajo. Nadie se equivocó con ella. ¿Y qué reacción tuvieron los militares al ver que usted le dio tal asignación a una mujer? ¿Cómo se pusieron? Una sorpresa, porque la orden era que si ellos se les faltaban el respeto, yo los iba a matar. 400 hombres habían. Más de 400.
Don Fafa Taveras, ¿y qué cantidad de armas? Usted dice que tomó 23 fusiles, pero ¿qué cantidad de armas en total ustedes lograron recolectar ahí en la fortaleza? Del 14 de junio yo conseguí cerca de 180 armas, porque estaba todos los tipos, y eso fue un armamento para nosotros. Pero en el fondo, yo estuve ahí una semana con todos esos militares bajo mi responsabilidad, y entonces Camaño a la semana fue al Salomé Ureña, ocuparon el Salomé Ureña y transportaron a todos los militares para el Instituto Salomé Ureña. Y lo dejaron ahí presos. Ya se quedaron ellos de mando y yo no tenía ninguna responsabilidad. Pero esa acción de la fuerza de la Fortaleza Osama fue una acción inolvidable, porque las experiencias que uno tuvo ahí no eran paja de coco. Después Camaño me mandó a la aduana, porque en la aduana estaban todos los bienes, y el hombre que estaba allí era Montes Arache, y Camaño me dijo: te voy a dar un papel como que tú eres teniente del ejército para ponerte al frente de la aduana. Y yo pero usted no era militar. No, yo era civil, pero para quitar a una gente que era como Montes Arache, él apeló a que envió a un teniente. Y yo fui allá, ellos no me hicieron resistencia y se fueron y asumí la dirección de la aduana. La aduana era un centro inmenso de recursos y de bienes. Y yo estuve ahí los meses de la lucha, siendo responsable. Y el día que se hizo el acuerdo de la paz, yo estaba en condiciones que tuve que pedirle a Euclides Gutiérrez, ese que está ahí, que estaba ya con nosotros, y a otro que yo necesitaba comprar un pantalón y una correa para poder irme porque estaba desbaratado. Y Euclides me pagó el pantalón. Y otro sobrino de Juan Tomás, que era abogado y era un compañero viejo de uno, me compró la correa y una camisa, y yo salí como una demostración de que no había tocado nada de la aduana, porque uno tenía una formación ética y moral de que la política no era un relajo, era un servicio. Y a partir de ahí nos consolidamos y fuimos una tropa para participar organizando un atentado en San Francisco Macorís que intentó tomar la fortaleza y nos mataron un grupo de gente, de hacerlo en Santiago, de haber hecho una operación en el este que fue con éxito y de estar permanentemente en contacto. Y hasta que la llegada de las tropas norteamericanas nos produjeron un cerco y ellos asumieron el reforzamiento de las tropas que habíamos derrotado nosotros y en una forma directa fueron los que nos cercaron. Y así hubo que hacer un acuerdo para terminarlo. Pero la guerra fue una experiencia descomunal. Yo organicé una escuela de entrenamiento militar para forzar a los muchachos que estaban ahí, que aunque habían llegado no tenían formación. Había muchos civiles. Y yo tenía, Magali Pineda y yo éramos novios. Nos habíamos hecho novios el 14 de febrero y ella me acompañó a la guerra. Ella tenía una formación especial y ella estuvo también metida en ese encuentro orientando la formación de las mujeres, que era un equipo muy notable que estaba con nosotros allá. Precisamente le quería preguntar, ¿cómo se organizaron ustedes para la guerra? ¿Cómo decidieron el tema de los comandos? ¿Y cómo era la vida? Usted fue líder de uno de los comandos. Claro. No, por mi formación nosotros sabíamos que había que organizar por parte a los combatientes y que el problema era relacionar los combatientes con parte de la sociedad civil que estaban ahí. Por ejemplo, los obreros tenían allá sus dirigentes y nosotros tratamos de que se creara un comando de obreros. Así habían estudiantes, habían veteranos, y tratamos de organizar una red de comandos
y llevar al interior armas, como en Santiago, a Macorís, a San Pedro, a San Francisco. ¿Cómo se trasladaban las armas? Bueno, yo te voy a hacer una confesión. La viuda de Juan Tomás Díaz y la viuda de Antonio de las Mazas eran dos mujeres que tenían una estrecha relación conmigo. Y en la guerra se pusieron a nuestro servicio. Y fueron ellas dos las que llevaron las armas a San Francisco de Macorís y llevaron a Santiago en sus propios vehículos, apoyándose en su condición de que eran la viuda de los héroes del 30 de mayo. Y también usamos algunos militares que estuvieron cooperando con nosotros. Pero las armas las trasladamos bajo la cooperación de esas dos mujeres que fueron innegables en la determinación y en la entrega a nuestro servicio. ¿Y las armas dónde la colocaban? ¿En el baúl? Ellas la llevaron hasta en la parte lateral, desarmadas las armas de los carros para que no la pudieran quitar. El hecho cierto es que ella no era fácil de tenerla y nos ayudaron en ese sentido. También conseguíamos muchos militares del interior que se ponían en contacto con nosotros, pero fue la intervención americana, militar, la que evitó que nosotros consolidáramos una victoria, porque derrotamos a las fuerzas fundamentales de la Fuerza Armada cuando el 27 de abril, antes de los yanquis intervenir, con los tanques los derrotamos en el puente. Y después de derrotarlos, ahí nosotros nos consolidamos con la toma de la fortaleza y coger armas. Y entonces Estados Unidos fortaleció su invasión y reunió 48,000 soldados en la capital. 48,000 soldados estadounidenses. No, trajo la expedición. Don Fafa, una de las actividades que realizó Estados Unidos con el fortalecimiento que usted menciona al CEFA fue la Operación Limpieza en junio. ¿Qué usted recuerda de esa operación? ¿De la operación? Operación Limpieza. Yo no recuerdo nada porque eso era una operación de propaganda de ellos, pero limpieza de que de tratar de encontrar los restos de la conspiración que se desarrolló en sus filas. Y además era una respuesta a lo que había pasado en San Pedro. La operación de San Pedro fue con éxito. En Santiago hubo un intento también militar. En Macorís no agarraron a un conjunto de gente nuestra y lo fusilaron ellos, pero fue una buena resistencia. Y en todas partes nosotros estábamos alimentando la lucha de respaldo a la fuerza constitucionalista. Y solo por la intervención militar nosotros no fuimos los vencedores. ¿Esa es su valoración sobre eso? Claro, en mi aprecio objetivo. Fueron ellos que evitaron que nosotros asumiéramos el mando, porque nosotros derrotamos la fuerza a ellos. Del 19 de mayo usted mencionó la muerte de su compañero Juan Miguel Román. Y también fallecieron otras personas ese día intentando tomar el Palacio Nacional. ¿Cómo afectó el ánimo de la guerra, ya casi un mes de combatir? ¿Cómo afectó eso emocionalmente a la guerra? Bueno, yo tenía una formación, y te decía, militar, era de los pocos que tenía claridad. Yo tenía más formación que Camayo, que era un académico y estaba ahí, pues yo estuve participando en la guerra cubana y formándome con ellos. Entonces nosotros teníamos una relación muy especial con la seguridad y con la comunicación, consiguiendo gente en el interior y pudiendo hablar con ellos. Restablecimos una base, pero en el fondo nosotros hicimos, te digo, una escuelita militar de formación allá, para que en ese tiempo que estuvimos en La Paz formáramos a nivel de la conciencia y la visión militar a los combatientes nosotros. ¿Cómo cuántas personas formaron? ¿Cómo? ¿Cómo cuántas personas formaron con esa escuela? Bueno, yo supongo que nosotros formamos cerca de 500 jóvenes, pasados por los entrenamientos de la escuela. Y además, las mujeres. Ahí había un grupo
junto con Magali, Margarita Cordero, Sagrada Bujosa, Gladys Gutiérrez, un conjunto de mujeres en todos los órdenes que estuvo allá con nosotros, dedicada plenamente a la promoción de impulsar esa guerra. ¿Qué tan importante fue el papel de las mujeres, ya que usted lo resalta? Yo creo que fue un estímulo muy grande para los varones tener las mujeres ahí, con una actitud de abnegación, de disposición y de colaboración, y no tengo duda que fue un estímulo para uno jugársela, sabiendo que este era un momento especial. Y además con la conciencia, si los yanquis no vienen, nosotros hubiésemos sido los dueños del país. Pero los yanquis vinieron precisamente porque la gente de ellos, que era lo que habíamos derrotado nosotros, no estaban en condiciones de enfrentarse. Y además Estados Unidos en esa época tenía un predominio del mundo en forma tal que Estados Unidos invadió más de 50 países del mundo. Aquí 2 veces nos trajo intervención, en el 16 y en el 65. Ellos no tenían ningún respeto, porque ellos eran los jefes de un mundo unipolar. Y el polo del mundo lo manejaba Estados Unidos. Y por eso ellos entraron aquí con esa tranquilidad. En la prensa se recoge que el 31 de agosto del 65, usted dijo en el Parque San Carlos: para mantener en alto la dignidad de la República hay que seguir pagando el duro precio de la vida de los combatientes y civiles. ¿Usted recuerda qué estaba sucediendo en ese momento, que todavía estaban esos... Sí, era la preparación de que el día 3 de septiembre se terminaba la lucha y íbamos a salir libres. Entonces yo le estoy dando ese mensaje para que la continuidad sea no rendirnos ni aceptar el hecho de que hay que seguir peleando. ¿Usted cree que valió la pena las pérdidas, las vidas que se perdieron en la guerra? O sea, ¿valió la pena? Claro, mucha gente notable, revolucionarios de Santiago, de aquí de la capital, que murieron en ese proceso, y fue un sacrificio. Un sacrificio que yo creo necesario y que debemos valorar como un ejemplo de que este país tiene conciencia de su independencia y que solo la fuerza de una injerencia extranjera no puede impedir desarrollarla. Fuera de la intervención militar, ¿qué tan agresivos era el CEFA en contra de los constitucionalistas, en contra de los combatientes y los civiles? Primero, el CEFA era una fuerza derrotada ya por nosotros. Y de ese punto de vista, ellos cogían presos en cualquier parte del interior, nos torturaban, se portaron muy agresivamente, pero en el fondo ellos fueron una fuerza derrotada. Los yanquis fue lo que hicieron sobrevivirla. ¿Cómo finalizó la guerra? ¿En qué momento ustedes dijeron ya no podemos seguir peleando? Tenemos que sentarnos? En la medida en que se impuso el acuerdo de las Naciones Unidas, vinieron un paquete de gente que nos visitó y se estableció el día 3 como el fin de la guerra de septiembre. Y nosotros salimos, pero como el gobierno que se quedaba aquí era pro-norteamericano y con la fuerza de ocupación aquí, mandaron a Francia para afuera, a muchos oficiales los sacaron, y aparte de nosotros nos tenían ubicados y perseguidos y hostilizados. Salimos de ahí para hacer una vida clandestina nosotros. Pero ¿no se vieron ustedes en algún momento presionados de que se le estuviera acabando la munición o que se le estuviera acabando el alimento y dijeran vamos a tener que buscar la forma de negociar? ¿No se vieron ustedes en esa situación? Nosotros conseguimos los alimentos en lo que había en esa zona. Yo cuento que detrás del comando donde estábamos nosotros había un restaurante. ¿Dónde estaba el comando de usted? En la José Gabriel García, esquina Beler. Y eso quedaba en la George Washington, el restaurante. Estaba dirigido por un italiano, y el italiano, para defender sus intereses, se quedó ahí, fue a visitarme y me dijo, mire, yo soy el dueño de ese restaurante. Ahí hay de todo a sus órdenes, pero usted tiene que protegerme. Dice, no hay problema. E incluso yo invité un día a Francis Camaño a comer a mi comando, y él se espantó cuando yo le trajeron una vaina de vino en una cuestión de hielo.
Y estaba diciendo, yo tengo un restaurante a mi servicio, le dije a Francia. Y entonces él iba con frecuencia a comer allá, basado en que ese hombre, nosotros protegimos el restaurante, le pusimos vigilancia y ellos mataban para servirnos. 60 años después, ¿cuál cree usted que fue las verdaderas razones o las causas que provocaron la Revolución de Abril? Oh, claro, el hecho de que el primer gobierno después de Trujillo, elegido por la gente, nos lo tumbaron a 7 meses. Y Manolo Tavares y un grupo se fueron a la montaña para reclamar que volviera el poder y mataron a Manolo y acabaron con los guerrilleros. Y el resto de dominicanos lo exiliaron o lo persiguieron imponiendo un control arbitrario. Y es contra eso que se levanta lo que produjo el movimiento 24 de abril, porque Francis Camacho y Fernández Domínguez eran hijos de 2 jerarcas del trujillismo, Fernández Domínguez de Ludovino y Francis Camacho de su padre, que era también otro jerarca junto con con Ludovino Fernández. Y ellos dos, Lora Fernández era el asistente de Bosch, y cuando tumbaron a Bosch, él que estaba a su lado fue el que comenzó a decir esto hay que organizar como hacer que nos respeten, y fue el que encabezó el inicio del movimiento. Y en función de su viaje a la zona es que incorpora a Francia a la oposición. Y así se desata una ola interna que termina en la producción del hecho que desató efectivamente el combate. ¿Usted cree que se pudo evitar todo ese conflicto de la revolución? El pasado no tiene arreglo. Cualquier consideración que uno diga es una pendejada. Estados Unidos era el jefe del mundo. No permitía que en ninguna parte de la parte del mundo que él manejaba se establecieran unidades militares que ellos no controlaran. Y con esas misiones que no invaden y no imponen el control. Fue una frustración de un esfuerzo que está pendiente. Los dominicanos tienen una idea de lograr su autoridad y su autonomía como pueblo. No ha sido vencido por 2 ocupaciones militares, en que aquí tenemos conciencia de que tenemos que tener nuestra propia autoridad y nuestra propia autonomía. Eso es un concepto viejo que ahora tiene mucha presencia. ¿Cómo usted cree que marcó la memoria de los dominicanos este hecho tan relevante, que se levantó el pueblo en armas? En la época moderna es la referencia más importante que tienen los dominicanos del esfuerzo patriótico para reclamar nuestros derechos. Así como la lucha por la independencia contra Haití, tienen a Juan Pablo Duarte, el héroe de la organización, y derrotar a un pueblo que fue el primero que acabó con la esclavitud, como era Haití, que nos estaba ocupando, y ganar el 19 de marzo, a pocos días del 27 de febrero, y el 30 de marzo 2 batallas, una en Azua y otra en Santiago, y consolidar la autonomía de nosotros. Ese respeto por Duarte y por los trinitarios es la esencia del alma nacional. Nosotros somos parte de esa herencia, porque hicimos un esfuerzo para defender la autonomía y la independencia del país y la democracia y el derecho de la gente a escoger un gobierno que le habían tumbado. Yo creo que parte de la formación política no puede entenderse desconociendo el impacto de la resistencia de abril. ¿Usted cree que si se presenta otra oportunidad, que el pueblo tenga que salir a las calles, el pueblo saldrá a las calles, tendrá la disposición? No tengo duda, y que saldrá a la calle con más fuerza que en el 65. Porque ahora hay más gente que está claro en eso. ¿Usted estaría ahí? Claro que sí, que yo seré un promotor de reclamar respeto a nuestros derechos si terminan ignorándonos o imponiéndonos. Ahora mismo estamos caminando a que este país, este gobierno que está ahí, ofreció refundarlo, hacerlo, cambiar todo, y ofreció un paquete de reformas que él iba a hacer. Él no ha podido hacer lo que se comprometió porque hubo una crisis mundial del virus ese, y él tuvo que dedicarse esos primeros 4 años a sobrevivir. Y en ese sentido, él ha logrado un avance. La mayor
muestra es que en la policía hay una reforma real que comenzó subiéndole el sueldo a los policías, porque tú no podías permitir que un policía con arma y con autoridad no ganara para comer. Y iba a ser un cabrón si él despreciaba su condición y no se la buscaba. Entonces la policía era una fuente de corrupción impuesta por su sociedad. El gobierno comenzó subiéndole el sueldo. Dedicó un conjunto de gente que está aplicando una transformación al grado tal que van a pasar por un año de educación antes de estar ahí. Y que habrá de hecho un tratamiento para que ellos puedan transportarse en la calle, por la onza o por cualquier medio, para que la seguridad social sea mayor. Y eso ahora le subieron el sueldo. A 5.000 lo ascendieron. Yo digo que eso hay que hacerlo con la Fuerza Armada también. También. Pero eso es parte de la herencia de Abril. Don Fafa, ¿qué usted cree que ocurrió en abril que aún no se ha dicho? Que no se comenta de lo que sucedió en la revolución. Yo no creo que hay secretos. No hay secreto. No hay nada que no se haya dicho de lo que pasó. Porque en el fondo fue un movimiento popular sin restricciones. Estábamos juntos, civiles y militares. Francia era el jefe de los militares, nosotros éramos en los comandos de los civiles y teníamos una buena vinculación. Y resolvíamos todo de común acuerdo. ¿Cuántos comandos había más o menos? Yo no sé cuántos comandos llegamos a tener, pero fue una buena cantidad. Una buena cantidad. Y ya finalizando, ¿qué mensaje le deja usted a esa nueva generación que no vivió la revolución, sino que se está enterando por libros y por entrevistas, así como esas, a líderes de la guerra como usted? Yo les recomiendo conozcan el esfuerzo nacional para constituirlo como una república y conozcan los esfuerzos para hacer valer la democracia, donde abril es el acontecimiento de más significación. Piénsenlo, porque el futuro nos empuja en una dirección donde ese recuerdo está presente. Muchísimas gracias, don Fafa Taveras, por esta entrevista sobre la Revolución de Abril para el Listín Diario.